is my life and salvation? Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is my life and salvation. Gracias a Dios. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos guíe. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas día a día, porque tú nos llamas, oh Dios, a seguirte, porque tú nos llamas, Señor, a amar al prójimo, e inclusive, Señor, amar al enemigo. Señor, te pedimos que nos bendigas, Señor, y me bendigas a mí con esta meditación de tu palabra, Dios Santo. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén. Si yo les digo que en Perú tenía un pastor alemán, ¿qué se les viene a la mente? Un perrito. Y si les digo, perdón, no. En Perú yo tenía un pastor que era hijo de padres alemanes. Entonces es otra cosa, ¿verdad? A veces el lenguaje, a veces nos limita, ¿no? El lenguaje limita nuestra imaginación y a veces nos quedamos así, ¿no? Como en una caja. Y no pensamos a veces más allá, ¿no? Quizás puede ser otra cosa. Yo recuerdo también una vez un hermano una vez comentó esto, ¿no? Encontré un pastor alemán y me quedé así, ¿no? Estuve con un pastor alemán. Entonces no sabía, ok, ¿estabas con un perrito o estabas con un pastor que era de Alemania? ¿No? Entonces es un jueguito un poquito mental, ¿no? Entonces, los seguidores de Jesús aprendieron a salir de la forma de pensar que tenían en ese tiempo. Ellos se salieron de la caja, ¿no? de la cajita de su encuadro mental que ellos tenían. Vamos a ver primero en esta lectura que hemos tenido, la primera lectura. Viene Jesús y sus seguidores y siguen a Jesús a la casa de Simón y de Andrés. Y esto era en un día de reposo. Ustedes saben que en el día de reposo no podían caminar más de lo que ya estaba permitido. ¿Por qué? Porque en la ley Dios les había dicho, vas a tener un día de reposo y en ese día van a descansar. ¿Pero qué pasó? Los intérpretes de la ley empezaron a poner los parámetros, ¿no? Los límites. Puedes caminar de aquí hasta allá, puedes ir al templo, a la sinagoga para adorar a Dios, tienes que caminar, pero no puedes caminar más allá porque ya te estás pasando, ya estás quebrantando la ley. Los intérpretes de la ley no querían que la gente se fueran más allá de que no querían que ellos pecaran, en otras palabras, por no guardar el día de reposo. Pero tenían que hacer estas cosas porque tanto allá como acá, como se dice, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero Jesús les hace ver a los que le seguían que su amor por la gente iba más allá de lo que la ley les limitaba. No había ley que detuviera el amor de Dios por las personas. Muchas veces en la vida pensamos que las cosas son en blanco y negro, ¿no? Nos enseñan que las cosas son así o son asá. Pero a veces en la vida en realidad hay partes grises en la vida. A mí me ha tocado momentos tan duros que no he encontrado ni respuesta ni en la Biblia. Hay momentos en que parece que Dios no nos oye o que estamos solos. Y es en esos momentos donde hay que mantener la fe. Y no creo que sea el único que haya pasado por algo así. Los jueves estamos estudiando Ezequiel. Y algo muy bonito que vemos es que Dios les dice, ¿no? Le dice a su pueblo, los voy a castigar, ustedes se han portado mal, me han desobedecido, pero al final Dios los quiere restaurar y renovar y perdonar. Pero en este pasaje leído, parece que Dios no está. Los líderes de Israel, estudiamos la historia de Israel porque también es nuestra historia personal, porque así como el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, a veces nosotros también nos olvidamos, ¿no? En ese otro texto, a veces también los líderes del pueblo se habían olvidado de Dios. Y decían, Dios no está acá, Dios no nos ve, entonces podemos tener otros diosecitos por allí, ¿no? O podemos hacer lo que nos da la gana. A veces nosotros también nos pasa en la vida, ¿no? Dios no nos ve y nos empezamos a olvidar de las cosas, ¿no?
Recordemos que la pastora Jennifer nos recordó hace 2 domingos que a veces perdemos el camino. Y para los seres humanos eso es normal, ¿no? Pero tenemos que recordar de que Dios está a nuestro lado, que Dios nos ve y tenemos que recuperar la fe siempre, día a día. La fe que agrada a Dios es que hay que creer cuando no le vemos o cuando no lo sentimos. Dios está allí. Su amor por nosotros no mengua, no para. Él sigue interesado tanto en nosotros como en los demás. Y es ese amor, que Dios nos da, ese amor que tenemos, también debe salir de esa cajita de confort que a veces tenemos. Una de las cosas que meditando, y a veces digo, es que el ser humano es un ser tribal. Nos gusta andar en tribus o en grupos sociales. Nos sentimos bien en esos grupos, nos reunimos por países. A veces cuando yo llegué me quería reunir con los peruanos, a ver qué tal, ¿no? Porque tenía un poco de miedo acá en este país cuando yo recién llegué. Nos reunimos por afiliaciones políticas, por religión o por equipos de fútbol, ¿no? Yo soy del Boca, yo soy del River, o yo soy de este tal equipo de fútbol, ¿no? Nosotros somos de los Redskins, ellos son de los Cowboys, y la gente le gusta así agruparse y separarse, ¿no? Pero Dios nos llama a salir de esa cajita, ¿no? De esa tribu, ¿no? De ese pensamiento tribal que a veces tenemos. Jesús nos llama a seguirle a pesar de lo que diga la ley, porque el bienestar del ser humano es más importante para Dios. La vida es importante para Dios. Por eso la iglesia y los seguidores de Jesús estamos llamados a amar. Estamos bien, ¿qué vemos allá afuera, no? Vemos una sociedad muy polarizada. Conservadores por aquí, liberales por allá, que los musulmanes, o que los cristianos, o que los republicanos, o que los demócratas, ¿no? Y se quedan peleando entre ellos y se olvidan a veces de la necesidad del que está en medio. No podemos dejarnos llevar por esas cosas. Recordemos que en el grupo de Jesús habían diferentes personalidades y tenían diferentes formas de pensar. Estaban los nacionalistas. Acordémonos que Judas era uno que tenía la mentalidad de querer empezar la revolución, ¿no? Estaban los que se rendían a Roma, como Zaqueo, que era el que cobraba los impuestos. Estaban los pescadores, pero lo que los unía a ellos era Jesucristo. Los unía a ellos seguir a Jesús, llamado para hacer un mundo mejor, para transformar la sociedad, un llamado para servir a los demás y de amar al prójimo. En estos días hemos estado llevando esta serie, ¿no? de seguimiento de Jesucristo, y lo que hemos leído es el libro de Dietrich Bonhoeffer, que es El costo del discipulado. Y este pastor de nacionalidad alemana resalta en su libro, ¿no?, que el llamado al discipulado es un llamado extraordinario, fuera del ordinario. Es un llamado que va más allá, pues aparte que nos llama a amar al prójimo, ¿no? Nos llama a amar al prójimo, también nos llama a amar al enemigo. Lo hemos leído en Mateo, ¿no? Jesús les resalta que los grupos sociales se tratan bien entre sí, ¿no? Hemos leído que los publicanos se aman, se besan entre ellos. Se les dijo, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? O si saludas a vuestro hermano, ¿no hacen también así los gentiles? ¿No? Eso era muy normal en esos tiempos. Los publicanos se saludan entre sí, que los gentiles se tratan muy bien, pero Jesús nos llama a ir más allá. Les recuerdo que Bonhoeffer fue el pastor teólogo que sufrió maltrato y fue asesinado por los nazis, pues era uno de los que estaba en contra de lo que Hitler estaba haciendo. Cuando la iglesia se había dormido y la iglesia, hasta hay fotos, por ahí alguien puso una foto en Facebook de que estaban los religiosos bendiciendo los tanques alemanes, bendiciendo los ejércitos alemanes. Y Bonhoeffer se opuso a todo eso. Según Bonhoeffer,
El enemigo no era para los discípulos un concepto vacío. Ellos lo conocían muy bien. Se encontraban con el enemigo a diario. Eran los que les insultaban como corruptores de la fe y transgresores de la ley. Los que les odiaban porque habían abandonado todo por amor a Jesús. Y todo lo consideraban pequeño con tal de vivir con Él. Eran los que les insultaban y escarnecían a causa de su debilidad y humildad. Existían unos perseguidores que consideraban a los discípulos como un peligro revolucionario y pretendían aniquilarlos. Tenían pues un enemigo en los defensores de la piedad nacional, los únicos que no pudieron soportar las exigencias de Jesús. Poseía fuerza y prestigio. El otro enemigo en el que debía pensar todo judío era la potencia política de los romanos. Se la consideraba duramente como opresora. Junto a estos dos grupos adversos se hallaba toda la enemistad personal que encuentra el que no sigue el camino de la mayoría, la calumnia, la injuria, la opresión diarias. En nuestro contexto, el verbo amar a veces se ha romantizado un poco, ¿no? Gracias a las películas, las telenovelas y las canciones populares. Cuando estaba en Nashville el año pasado, teníamos una profesora que era de Brasil. Y viene una hermana pastora y le dice, a mí me encanta Roberto Carlos. Usted sabe, lo conoce a Roberto Carlos. Y la profesora le decía, bueno, Roberto Carlos no es tan conocido en Brasil como es en todo el mundo. Pero lo malo de Roberto Carlos es que sus canciones las ha romantizado mucho, ¿no? Habla de un amor muy bonito, muy especial, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Lamentablemente las canciones populares han hecho del amor algo excelso, ¿no? Y a veces se hace muy difícil, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo le decía a un amigo, el Señor nos dice amar al prójimo. Y otros amigos me quedaban mirando como, amar al prójimo, eso está un poquito raro, ¿no? Pero amar, el servir, es algo que empieza con una oración por aquellos que nos odian y hacer el bien por aquellas personas. Pablo nos dice que si tu amigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿En qué lugar del mundo se encuentra más necesidad? ¿Dónde la necesidad más profunda o las heridas y el sufrimiento? En las personas que están sin Dios y probablemente sea nuestro enemigo. Recordemos que nuestro Señor dijo, es mejor dar que recibir. Algo que aprendí yo en el curso de Cristología es que debemos de ver a Cristo en cada persona. En la persona que está sentada junto a usted, en la persona que está en la calle, inclusive, como estamos hablando, el enemigo. Usted dirá que quizás tal vez tiene una vecina de que lo tiene cansado, ¿no? Que saca al perro, que el perro le ladra siempre, o que su perro hace su pupú en su jardín y no lo limpia, ¿no? Pero hay que orar por esas personas. Hay que desearles el bien. A veces nos puede pasar lo de Jonás, ¿no? No sé si recuerdan, una vez tuvimos un estudio de Jonás, de que Jonás era el profeta de Dios, va a predicarle a Nínive, les predica, al final todos se arrepienten, y al final, como eran los enemigos, esta ciudad de Nínive eran los enemigos de los israelitas, Jonás se sienta al final y quiere ver la ciudad destruida. Y era el hombre de Dios. Al querer ver a la ciudad destruida, se está revelando su maldad. Y esta maldad está tan enraizada en nosotros que el profeta Daniel dijo, ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso. Pablo menciona más adelante, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos estamos lejos de lo perfecto de Dios, que Dios quiere. Pero ahí está la gracia de Dios que nos quiere alcanzar. Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, algo que nos recuerda en la tradición metodista es que cuando Wesley se reunía con sus grupos, se preguntaban unos a otros, ¿qué bien has hecho esta semana que pasó? ¿Le has hecho bien a alguien? ¿Has ayudado a tu prójimo? Y es que sabían que como seguidores de Jesús, tenían que haber hecho alguna acción bondadosa.
El otro día yo estaba meditando con un hermano y le pregunté, ¿tú crees que el hacer nada es maldad? Y reflexionando nos pusimos a pensar, ¿no? Y pensamos, si Jesucristo es el verbo y el verbo es acción, entonces lo contrario de la acción es la inacción. Entonces la inacción, el no hacer nada, es maldad. Los seguidores de Jesús debemos estar buscando acciones que transformen y mejoren el mundo. Acciones de bien. Hay un pasaje que nos dice que sabrán que somos los hijos de Dios por el amor. Pero no es solamente el amor hacia los nuestros. Es un amor que se sale de esa caja. Es ese amor que sale de allí para aceptar al que es diferente, al que veamos tal vez raramente, al que tiene diferentes costumbres que las de nosotros. ¿Qué de bueno hemos hecho en esta semana que ha pasado? A mí en lo personal, al llegar al final de la noche, muchas veces pido perdón porque no he hecho nada, no he buscado hacer el bien a alguien. No he hecho nada para salir de mi forma de confort, de mi caja, para ayudar a mi prójimo. Usted tal vez me podrá decir, pero la familia, el trabajo, los hijos, la esposa, se hace difícil buscar acciones. Pero recordemos que el Señor nos llama a un discipulado transformador, un discipulado extraordinario que va más allá. Es un llamado extravagante. Va más allá de lo que rutinariamente hacemos. Es un amor que nos mueve a salir de esa caja, a pensar diferente y ver las necesidades de un mundo que llora sin Dios y sin esperanza. ¿Hemos hecho bien al enemigo? ¿Hemos ayudado al prójimo? Entonces hemos sido hallados faltos. No llegamos a la medida que Dios espera de nosotros. Si nos damos cuenta de esto, nos vamos a dar cuenta de que tenemos necesidad espiritual, de que somos pobres en espíritu y que necesitamos de Dios. Necesitamos del amor de Dios para poder amar de esta manera extraordinaria que va más allá, para poder amar de esa manera que nos mueve a salir de esa caja de confort, de esa forma de pensar. Todos necesitamos de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias Señor porque tú nos llamas a amar a aquellos que están más allá, a aquellos que son diferentes, a aquellos que están fuera de nuestro alcance. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no lo hemos hecho. Perdónanos Señor porque necesitamos ayudar más al prójimo y transformar este mundo, Señor, que necesita de ti. Señor, guíanos siempre. Llévanos, Señor, a ser de bendición, canales de bendición para aquellas personas que te necesitan. Señor, bendícenos. Sigue bendiciéndonos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán bello es el Señor. Si lo sabe, cántalo conmigo. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor.